Buenas noches. Los saludo nuevamente a través de este medio de comunicación a los hermanos de las iglesias de San Pedro Tlalnepantla y Yecapixtla en el estado de Morelos, a los hermanos que nos ven en el estado de Oaxaca, en Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo, y a mis hermanos de la iglesia en San Mateo Jalpa de la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, hermanos de otras congregaciones. El día de hoy estaremos concluyendo con la serie del estudio de cada miércoles acerca del perfil de madurez espiritual según Pablo, basados en dos pasajes parecidos de la Sagrada Escritura, los cuales están en la primera carta pastoral a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, y en la carta pastoral a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 10. La característica que estudiaremos el día de hoy, dueño de sí mismo, la encontramos solamente en el pasaje de Tito, al cual daremos lectura en este momento. Tito 1, versículos del 5 al 10. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino esperador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Como siempre, antes de comenzar, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que sea Él hablándonos a través de su Santo Espíritu, dándonos a conocer lo que desea que conozcamos de la Sagrada Escritura en este tiempo. Padre bueno, te pido que bendigas a mi familia, en la sangre y en la fe, a mis amigos y a toda la humanidad. Te pido, les reveles nuevamente todo tu amor y todo tu poder, que tu Espíritu Santo sea la guía para sus almas. Donde hay dolor, dales tu paz y tu misericordia. Donde hay dudas, renuévales la confianza. Donde hay cansancio, te pido que les des entendimiento, sabiduría, paciencia y fuerza para amarte. Donde existe estancamiento espiritual, te pido que les reveles tu cercanía para un nuevo comienzo en la fe. Concédeles a cada uno discernimiento para poder distinguir las fuerzas negativas que pudieran afectarlos. Te ruego, amado Padre, que escuches y me concedas estas peticiones en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén, amén y amén. Ahora los invito a escuchar y entonar esta alabanza a nuestro Padre de Gloria, para darle toda la honra y honor al único que lo merece. Santo y digno es Él. ¿Qué más puedo pedirte si todo me lo has dado? En los momentos más difíciles
conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que anhelo es vivir en santidad. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Hace un tiempo, Dios metió su mano en el hoyo cenagoso, me rescató de las drogas y el alcohol. En los tiempos más difíciles, donde yo necesitaba de Dios, apareció un hombre de Dios con sus alabanzas, marcó mi vida. Dios me levantó de los puentes y esta noche para mí es un privilegio presentar a Juan Carlos Alvarado. ¿Qué más puedo pedirte si todo me lo has dado? En los momentos más difíciles, conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que anhelo es vivir en santidad. Santo, y tú eres digno, 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 y tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Te amamos, mi Jesús. Alguien levante sus manos y dígale: contigo quiero estar, solo contigo, habitar en tu presencia. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Y tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás.
permanecer en ti, Jesús, estar donde tú estás. Como ya escuchamos, el apóstol Pablo le pide en el versículo 8 del capítulo 1 a su discípulo Tito que pusiera ancianos dueños de sí mismos, que no se refiere a personas orgullosas o vanidosas. La palabra griega que se utiliza para la expresión dueño de sí mismo es ekkrateia, que también es utilizada para las palabras dominio propio y templanza que encontramos en otros pasajes de la Biblia. El término dominio propio o templanza es un fruto del Espíritu, como nos lo deja ver la carta a los Gálatas en su capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También está entre las virtudes cristianas, como podemos observar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El propio gobernador Félix tembló cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 25. Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La idea de sobriedad y compostura se acentúa en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 8, que ya leímos, y en su capítulo 2, versículo 2. También contenerse o ejercer control sobre sí mismo se prescribe en las relaciones sexuales, que vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9. Y también, de igual forma, se requiere de todo hombre que lucha por una corona, que encontramos un poco más adelante en la misma primera carta a los Corintios, en su capítulo 9, versículo 25. La exhortación a abstenerse de vicios sexuales se expresa como la voluntad de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al 4, y se amplía hasta incluir los deseos carnales en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículo 11, y la abstinencia de toda especie de mal, que encontramos de nuevo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. De tal forma que, para no ser piedra de tropiezo a otros creyentes,
los antiguos cristianos gentiles fueron llamados a abstenerse de inmoralidad e idolatría, que nos deja ver la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, en su capítulo 15, versículos 20 y 29. Hechos 15, 20 y 29 nos dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. De igual forma, el Antiguo Testamento coloca especial énfasis sobre el control de la lengua, dominio propio sobre la lengua. El verdadero hombre de Dios no calumnia con su lengua, como nos señala el libro de los Salmos en su capítulo 15, versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. También dice: guardaré mi boca con freno, en Salmos 39:1. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Esta figura que Santiago amplifica en su capítulo 1, versículo 26, y en el capítulo 3, versículos del 2 al 12. Es parte de la sabiduría refrenarse de hablar. Nos lo deja ver el libro de Proverbios en su capítulo 17, versículos 27 y 28, y la carta del apóstol Santiago en su capítulo 3, ahora versículos del 13 al 18. Ya que hemos visto una serie de versículos que nos hablan del dominio propio, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, veremos la aplicación práctica en nuestras vidas. A mí me parece que de todas las virtudes que existen, el dominio propio es una de las que más carecemos, especialmente en nuestro país. Es probable que no nos demos cuenta porque es demasiado común entre nosotros la falta de dominio propio. Si deseamos ser cristianos usados por Dios, una de las principales cosas que debe haber en nosotros es esa característica, esa virtud, el dominio propio. Imaginen ustedes que entrevistan a un atleta olímpico y le preguntan: ¿en qué lugar esperas quedar en estas competencias? Y él les contestará: me conformo con el segundo lugar. ¿Cree usted que él conseguirá el segundo lugar? Lo más probable es que quede en último lugar. ¿No es esto cierto? Si usted no va por el primer lugar, entonces usted no pondrá todo su empeño yendo al límite de sus fuerzas para conseguirlo. Me parece que muchos cristianos han emprendido la carrera cristiana pensando no en llegar en segundo ni en primero, sino en llegar por lo menos dentro de los primeros 10,000. Necesitamos hacer a un lado esa mentalidad si esperamos lograr algún progreso. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 9, versículos 24 al 27, nos deja ver algo sobre esto. Nos dice la bendita palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entendía que la victoria era de aquellos que se autodisciplinaban. Un grave tropiezo lo hubiese desacreditado de ser un predicador y por ello dominaba sus deseos, sus gustos e incluso hasta sus derechos. Otro hombre que delineó la vida que quería llevar para poder ser el mejor cristiano de su época fue Jonathan Edwards. Él fue un teólogo, pastor congregacional y misionero para los nativoamericanos durante la época colonial. Es conocido como uno de los más grandes y profundos teólogos protestantes en la historia de los Estados Unidos. Su obra tiene un alcance muy amplio, pero suele ser a menudo asociada con su defensa de la teología calvinista y el patrimonio puritano. Él, a sus 19 años, empezó a escribir las resoluciones de su vida, esos compromisos que asumía por encima de toda la oposición que pudiera tener. Él escribió 70 resoluciones, pero aquí les quiero dejar solamente 20 de ellas. Vamos a ver. Primera resolución. Tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria a Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora tras millares de años. Me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Tomo la resolución de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántas ni qué tan grandes puedan ser. Segunda, tomo la resolución de estar continuamente dedicado a encontrar algunas nuevas ideas o inventos para promover las resoluciones antes mencionadas. Tercera, resuelvo que si alguna vez caigo o me vuelvo perezoso, de tal manera que falle para no mantener estas resoluciones, me arrepentiré de todo lo que pueda recordar cuando recupere mi sensatez. Cuarta, resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosas, ya sea en el alma o cuerpo, menos o más, que tienda a aminorar la gloria de Dios. Quinta, resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma que más redituable sea posible. Sexta, resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Séptima, tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Resuelvo actuar en todos los aspectos, tanto en lo que hablo o hago, como si nadie hubiera sido tan vil como yo, y como si hubiera cometido los mismos pecados, o hubiera tenido los mismos defectos o fallas que los demás. Y permitiré que el conocimiento de sus errores promueva ninguna otra cosa sino vergüenza para mí, y mostrará solo una ocasión para confesar mis propios pecados y miseria a Dios. Novena, tomo la resolución de pensar mucho en todas las ocasiones acerca de mi muerte y estar atento a todas las circunstancias que van ligadas a esa realidad. Décima, me resuelvo cuando sienta dolor, pensar en los dolores del martirio y del infierno. Onceava, tomo la resolución
cuando pienso en cualquier teorema de la divinidad que haya que resolver. De inmediato, hacer lo que pueda para resolverlo si las circunstancias no me lo impiden. Tomo la resolución de que si me deleito en algo como una gratificación para mi orgullo o vanidad, o en cualquier medida, inmediatamente la rechazaré. 13. Me determino que me esforzaré por encontrar objetos adecuados para ser generoso y caritativo. 14. Me determino a nunca hacer ninguna cosa por venganza. 15. Me determino a jamás permitirme ni la más mínima emoción de ira hacia seres irracionales. 16. Me determino a nunca hablar algo malo de alguien que podría tender a la deshonra, ni menos o más, a excepción de hablar solo lo realmente bueno. 17. Tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando me muera. 18. Estoy resuelto a vivir en todo tiempo como pienso es lo mejor en mis conceptos más devotos, y cuando tengo las nociones más claras de las cuestiones del Evangelio y del mundo por venir. 19. Estoy resuelto a nunca hacer nada que tuviera miedo a hacer si yo supiera que no faltara más de una hora para escuchar la trompeta final. Tomo la resolución de mantener la más estricta moderación en el comer y beber. Esto, por mencionar solo algunas cosas, hermanos, aquello que él consideraba que merecía toda su atención y dedicación, sobre lo que debía ejercer el dominio propio. Los cristianos que deseen ser usados por Dios y de esta manera vivir en constante victoria, deben forjar en su carácter el dominio propio. De lo contrario, lo que podemos esperar es que quedemos descalificados de cualquier responsabilidad en que Dios nos quiera poner. Existen dos palabras que son opuestas al dominio propio. Una es autocomplacencia y la otra es libertinaje. Cada una tiene su propia palabra en griego que proviene de la misma raíz. Ambas describen a una persona que no tiene dominio propio. Usted sabe que un atleta no puede andar comiendo todo lo que se le antoja, ni puede andarse desvelando para estar en las fiestas. Tiene que cuidarse mucho, cuidar su cuerpo. Así también, el cristiano debe conocer de qué cosas necesita abstenerse a fin de que no sufra las consecuencias de la falta del dominio propio. El libro de Proverbios, en su capítulo 25, versículo 28, nos dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad derribada y sin muro es una descripción gráfica de la miseria de una persona sin dominio propio. Note usted, hermano, que esa miseria describe al hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Usted seguramente conoce a personas que no quisieron ponerle un alto a sus deseos y ahora mismo sufren las consecuencias de ello. Consecuencias en su salud, consecuencias financieras, en sus relaciones con otros, en su tiempo, etc. Desde la caída, tenemos la tendencia a echarle la culpa a muchas cosas antes de poder reconocer que el problema está en nosotros y en la falta de dominio propio. Decimos que no nos alcanza el tiempo para hacer todas las cosas
cuando en realidad nuestro problema está en que no tenemos dominio propio para ver las prioridades, agendarnos y cumplir aquello que se debe cumplir. Decimos que no nos alcanza el dinero cuando en realidad no controlamos nuestros deseos de comprar cosas que nos agradan o satisfacen una supuesta necesidad. Decimos que queremos bajar de peso, llevar una vida saludable, pero no nos gusta controlar lo que comemos. Decimos que tenemos problemas con nuestro cónyuge cuando no tenemos cuidado de las palabras que le decimos. De esta manera, cuando estamos endeudados, sin tiempo, con problemas familiares y excedidos de peso, no por razones naturales, solo estamos reflejando la falta de dominio propio en nosotros. La falta de dominio propio está presente en pequeños conflictos personales como en asuntos de importancia mundial. Nos afecta a nosotros, está presente en muchas situaciones de divorcio, está presente en muchos problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas con las amistades, problemas incluso en la iglesia, en la congregación. Los jóvenes no deben pensar que ellos están exentos de culpa ante la falta de dominio propio. Muchos creen que el hecho de sentir que una persona les gusta, entonces no hay nada que puedan hacer, aun cuando sepan que esa persona es peligrosa. Jóvenes, les quiero decir que en el amor sí se manda. En una ocasión, una persona muy respetable de otra iglesia me dijo lo siguiente: cuando empiezo a sentir que me gusta una mujer, tengo cuidado de tomar mi distancia. Les sorprenderá que le diga que era un hombre que rondaba los 50 años, estaba felizmente casado, con 2 hijos, podemos decir, una familia maravillosa. Él nos deja como enseñanza que puede sofocar un deseo por otra persona, especialmente si se trata de algo que puede ser realmente peligroso. ¿Cuántas cosas podrían cambiar en nuestras vidas si nos dedicáramos a forjar el dominio propio en nuestro carácter? El dominio propio consiste en una voluntad fuerte, superior a los deseos, que busca conseguir algo mejor. Si alguna vez existió alguien que tenía un dominio perfecto de sí mismo, ese fue nuestro Señor Jesucristo. La razón de que haya tenido ese dominio es que Él perseguía un propósito. El Señor mismo dijo en Juan capítulo 6, versículo 38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando María, madre de Jesús, creyó que era momento de que Él se diera a conocer como el Hijo de Dios, ¿qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús perseguía un propósito, el propósito de Dios. Si usted no tiene un motivo para autodisciplinarse, lo más seguro es que jamás lo buscará. Nuestro Señor Jesucristo renunció a una infinidad de lujos y comodidades que Él podría tener porque tenía una misión. Dicha misión hasta reguló su alimentación, sus horas de sueño, sus descansos, sus pláticas y cada aspecto de su vida. ¿Cuál era la misión de Cristo? Venir
para salvarnos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nadie jamás ha ejercido dominio propio como el Señor, quien después de 40 días de ayuno fue tentado por el diablo para que hiciera uso de su poder para su propio beneficio, al convertir las piedras en pan, a lo cual Jesús se negó aún cuando él tenía hambre. Usted sabe, hermano, que no es lo mismo dormir sin cenar y amanecer con hambre a pasar 40 días sin probar alimento. Era la voluntad del Padre que Jesús pasara la tentación y sólo hasta entonces vendrían ángeles para servirle. Nuestro problema muchas veces es que o no tenemos la agenda de Dios para seguirla, o nos conformamos con tener los deleites temporales. Jesús se negó a disfrutar los deleites temporales para un propósito mayor, ganar la salvación de los suyos y así reunir a un pueblo que puede estar en su presencia para el resto de la eternidad. Hebreos, en su capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así notamos que el dominio propio también conlleva soportar el dolor. Esa es la parte mental del dominio propio. El atleta que compite sabe que para obtener su objetivo debe ignorar todo el dolor que conlleva. ¿Cuántas veces no hemos visto a un atleta o a hombre o mujer llegando a la meta en condiciones prácticamente de desvanecimiento, pero él queriendo cumplir con su objetivo? La pregunta más importante que se debe hacer usted en este momento para empezar a ejercitarse en el dominio propio es: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Si usted no tiene una respuesta clara y personal para esa pregunta, no me extrañaría que usted esté luchando con ejercer el dominio propio. En la medida que usted esté encarnando la palabra de Dios en su vida, podrá conocer la respuesta más claramente, y en la medida que eso ocurra, usted sabrá dónde empezar a enfocar sus energías, sabrá soportar el dolor, sabrá a qué derechos y privilegios renunciar. Pensando en esto que acabo de comentar, no me extraña que cuando Timoteo quería dejar el ministerio, el apóstol Pablo le recordó que tenía un llamado de Dios y había recibido dominio propio para hacer frente a la adversidad. Esto quedó en constancia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dicho esto, cabe también preguntarnos, ¿en qué áreas quiere Dios que tengamos dominio propio? Pudiera ser una pregunta absurda. La respuesta inmediata es a todo, pero no es tan simple como parece. No debemos ejercer el dominio propio para moderar la gravedad del pecado. Tal parece que para muchos es la única área donde ejercen dominio propio para no cometer pecados mayores. A veces
Creemos que podemos jugar con Dios para ver hasta dónde puede llegar su paciencia hacia nosotros mientras estamos coqueteando con el pecado. Nos llegamos a ver como el hombre en estado de ebriedad que sostenía una cerveza en la mano diciendo, yo la puedo dejar cuando yo quiera. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 7. Primera de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La orden de Pablo a Timoteo era que Timoteo se estrenara o se entrenara para la piedad. ¿Qué es la piedad? No debemos pensar que se refiere al noble sentimiento de misericordia para ayudar a los necesitados. Nosotros, que hablamos español, heredamos esta palabra de la palabra latina pietas, que hace referencia a la devoción a Dios. En el idioma griego que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra es eusebeia, que hace referencia igualmente a la devoción, reverencia a Dios, que en últimas se relaciona con lo que el hombre hace para Dios. La pregunta ahora es, ¿en qué áreas espera Dios que yo le adore? Eso no es difícil de responder. Dios espera que le adore en todas las áreas, con toda mi vida. Entonces, si me tengo que ejercitar, disciplinar, entrenar para la piedad, eso conllevará que aplique el dominio propio en todas las áreas de mi vida. Usted y yo seguramente conocemos personas que son muy disciplinadas en su hora para despertar, pero tienen muy poco dominio propio en su hablar. También hay personas que son muy disciplinadas en sus tiempos, pero no tienen dominio propio en su alimentación. Personas que son muy disciplinadas en el deporte, pero tienen un desorden en su vida. Hay personas que tienen la disciplina de llegar tarde a todos lados. Bueno, eso es otro caso. Dios quiere que llevemos el dominio propio en todas las áreas de nuestra vida y nunca para el pecado. Estas características dan evidencia de consistencia entre su testimonio y su vida. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 9, versículos del 19 al 23, nos dice. Primera de Corintios 9, 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Lo que ganará más para Cristo es el dominio propio dentro de la libertad del Evangelio, impuesta sobre sí mismo por el cristiano individual. Si el cristiano, usted hermano, quiere tener un testimonio eficaz y ser un buen siervo de Dios, debe ejercer el dominio propio, el control sobre sí mismo, la temperancia
y la compostura designados para esto. Oremos a Dios. Dios eterno, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido, Señor, que nos enseñas a través de tu bendita palabra que no importando las tentaciones del mundo, debemos tener dominio propio, porque en medio de las tribulaciones te podemos encontrar, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia e infinita bondad. Protégenos de todos aquellos que quieran hacernos mal y apártanos de las tentaciones. Gracias, Padre, te doy porque sé que escuchas nuestras oraciones, porque nunca nos dejas solos. Gracias, amado Padre, por cada una de las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas, por el día a día, porque en cada momento eres capaz de demostrarnos cuán grande es el amor que tienes para con tus hijos. No permitas que nos soltemos de tu mano, no permitas que nos alejemos de ti, que fijemos nuestra mirada siempre en ti, solamente en ti. Recibe estas palabras de agradecimiento como una muestra del grande amor que tenemos por ti, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre,